Gracias, presidenta. Nosotros tenemos una opinión, primero que creo que es bienvenido el debate acerca de la geopolítica, del imperialismo, de la defensa, de la relación de nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El Frente Amplio en realidad, mal que me pese, no cambia de opinión. Tuvo una opinión favorable a operaciones de este tipo en el periodo pasado. Y lo sé porque fui minoría en esa discusión y volví a ser minoría ahora. La única vez que vota en contra es por razones de forma, porque el proyecto llegó como grave y urgente y no se había tratado en comisión, pero no por razones de fondo. Yo en realidad estoy en contra por razones de fondo. Y las razones de fondo tienen que ver con que es imposible entender la historia de nuestra América, al decir de Martí, sin relacionarla con la historia de la injerencia e intervención del imperialismo norteamericano. No puede... Bueno, tanto es así, presidenta, que la primera doctrina internacional es la doctrina Monroe, que ya lleva más de 200 años, en esa lógica del destino manifiesto, del supremacismo anglosajón y de la perspectiva de América para los americanos, que llevó, entre otras cosas, a tragarse buena parte del territorio de México. Entre otras cosas porque uno de los factores fundamentales en esa circunstancia tuvo que ver con defender la esclavitud. México abole la esclavitud, los Estados Unidos de México, y llevan a los Estados Unidos a quedarse con una parte del territorio. Poco después, en la invasión a Nicaragua y a Cuba. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la forma predilecta de predominio era la invasión con marines. Cuestión que se modifica a partir de la Segunda Guerra Mundial, no porque no hayan existido invasiones con marines post Segunda Guerra Mundial. Hay que ver la invasión a Granada o a Panamá en el 89. Pero particularmente, y hay muchos documentos desclasificados que lo demuestran, muchas investigaciones, yo puedo, Seltzer, Mahfoud, que han estudiado los documentos desclasificados, donde justamente hoy es un día además muy emblemático porque es aniversario del golpe de Estado en Brasil hace 61 años, de la relación entre los ejércitos nacionales y los vínculos entre las Fuerzas Armadas. No es la única forma de injerencia, pero es indiscutible que ha sido una forma de injerencia. Primeros mandatarios de los Estados Unidos lo reconocían en términos de la inversión a los efectos de generar condiciones de asociaciones que permitían ampliar la influencia, con situaciones trágicas. Trágicas, la dominación norteamericana tiene circunstancias trágicas. No puedo recordar cuando en la Guatemala, en medio de que se discutía el Código de Nuremberg, se inoculaban más de 1.500 guatemaltecos con sífilis para experimentos con seres humanos. Cuestión recién reconocida en 2010 por Obama, en el sentido de las cosas que no deberíamos haber hecho. Programa de investigación que se desarrolló hasta el año 72. Pero esa es un poco la historia de nuestra América. Entonces, ¿hay razones históricas para el debate desde el punto de vista del papel del imperialismo? Las hay. ¿Hay razones actuales? O sea, la definición de antiimperialismo es una ceguera intelectual, es un anacronismo. ¿O hay razones actuales para el debate acerca del imperialismo? ¿No vimos todos, el que quiso por lo menos hace una semana pasó una cuestión de, sería para el absurdo si no fuera trágico, que en un grupo de, no de WhatsApp, sino de la otra, de Signal, colocaron por error a un periodista. A la vez que se comunicaba el vicepresidente de los Estados Unidos con el jefe del Pentágono en medio del bombardeo a Yemen, que entre otras cosas se llevó puesto un hospital oncológico, pasando por arriba de todas las reglas internacionales, de todas, no hay guerra declarada ahí, internas y externas. No vimos todos hace, bueno, yo siempre
creemos que atrás de la guerra está el complejo militar industrial. Después poner el pretexto que quiera. Pero la forma en la que se trató a Ucrania hace poco en la Casa Blanca, diciendo es tus recursos naturales, firme que me los quedo. Bueno, las lógicas geopolíticas del imperialismo, el rearme que tiene Europa. Nosotros creemos que sí tiene sentido tener una perspectiva antiimperialista y tener mucho cuidado. No es lo mismo cualquier ejército que el ejército de un país que tiene entre 700 y 800 bases militares en el planeta y que tiene acá al Comando Sur. No es igual. Y que tiene la historia que tiene de injerencia en América Latina y en el mundo. Por lo que pasa hoy en Medio Oriente. Entonces, ¿qué tenemos a consideración del cuerpo hoy? Que tratar esto de el entrenamiento conjunto de intercambio combinado. Ahora, ¿cuál es la historia de los entrenamientos de conjunto combinado? Se crean por ley en el 91. Primero que es de casi nula transparencia. Primero, ¿no? La primera reflexión es de que casi nula transparencia. Hay instituciones que han intentado trabajar sobre la información, más en el papel que tienen sobre América Latina. En el periodo estudiado 2007-2014 se triplicaron este tipo de comandos especiales, sobre todo a partir de un fenómeno geopolítico global. Empezaron a actuar menos después de la tragedia que hicieron en Irak, atrás de las armas de destrucción masiva y Afganistán, y empezaron a incrementar su acción en América Latina. WOLA, o sea, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, hizo una serie de informes hace unos años sobre este tema de la relación con América Latina. Habían duplicado la cantidad de comandos especiales en ese periodo. Y se había incrementado la opacidad de todas las fuerzas especiales, boinas verdes, o sea, la Marina, con denuncias en algunos de los países graves en los que habían intervenido. Pero además hay testimonios. En los testimonios de algunos de los mandos dicen, bueno, lo importante para Estados Unidos es que se familiarizan con el terreno, la cultura y el idioma de las Fuerzas Armadas anfitrionas. Hacen más, dice, que entrenar las fuerzas estadounidenses. Serían tácticas militares a los participantes. Hay informes que destacan las actividades donde se fortalece la influencia de los Estados Unidos en los países anfitriones. Informes internos de los comandos especiales. Entonces tenemos reparo, independientemente de que seamos minoría en esta opinión de la bancada. Es nuestra opinión sobre los riesgos que tiene este tipo de acuerdos, que no se reducen, en nuestra opinión, aspectos técnicos. Sería medio ingenuo creer, con todo respeto, que solamente se reducen aspectos técnicos. Esta mirada general de la guerra contra el terrorismo, de un país que tiene una amplitud para definir qué es terrorismo y qué es insurgencia, ayer y hoy. El comandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el general Joseph Bottel, declaró: queremos estar en todas partes y saberlo todo, por si alguien tiene dudas. Pero es un anacronismo, es una ceguera, es no entender el mundo, o implica tener reparos respecto a las relaciones no nuevas. Acá se decía, y es cierto, los gobiernos frente amplio continuaron convenios. Tenemos que llevarnos eso puesto. Tengo un testimonio más reciente, de hace un año, que tiene que ver con el general Brian Fenton. Es el jefe de Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos y su declaración ante los legisladores, un año atrás. El general Fenton, comandante del SOCOM, ante la posibilidad del recorte, decía que era un gran error porque las demandas eran cada vez mayores de nuestros comandos de combatiente, había aumentado un 150% la demanda y la necesidad de la intervención norteamericana en el mundo. Su hipótesis de riesgo principal es con China y Rusia, en ese orden, y después afirma, digo textual, tenemos que seguir entrenando fuerzas armadas socias siguiendo el ejemplo exitoso de entrenamiento de las tropas especiales ucranianas. Abre comillas, somos un aliado predilecto del Comando Sur, lo dicen ellos, no nosotros.
Entonces, como esto es parte de la historia y no queremos hacer de cuenta que no vemos, nuestra opinión fue contraria a este tipo de iniciativas y que merece una discusión mucho más profunda de la fuerza política, de la bancada y del sistema político en general. Pues yo no voy a caer en el agravio acá de que hay legisladores que les es indiferente las tragedias en el mundo, la escalada militar. Superamos los 2.000 billones de dólares de gasto militar en el planeta para que hagan un gran negocio las 5 compañías norteamericanas más grandes de fabricación de armas. Entonces sí creemos que nos merecemos una discusión más profunda, con luces más largas, sin chicanas. Podemos hacernos chicanas, pero sin chicanas. El tema es lo suficientemente complejo como para entrar en la cuenta corta. La tercera razón, algunas históricas, otras actuales. O sea, la forma de organización de la economía actual nos está llevando al colapso. Usted sabe, Presidenta, que yo, preparando la intervención de hoy, me tocó repasar los estudios de Estocolmo acerca de los 9 límites ambientales, convencido de que el planeta ya había desbordado 4 de los 9 límites ambientales que permiten la vida humana. La biosfera, los flujos químicos, el cambio climático y el uso del suelo. Y me encontré que el último estudio es que ya desbordamos 6 de los 9 límites ambientales y que por lo tanto la disputa por los recursos naturales, esto que hacía Trump con el presidente de Ucrania mano a mano y que es por lo mismo por lo que está Rusia ahí, en esa confrontación de poder, nos ubica en una condición dramática en esta nuestra América Latina, que tiene la mitad de la biodiversidad del planeta, 1/3 del agua potable, las mayores reservas de petróleo. Entonces sí, tenemos reparo, pero además creemos que esos reparos están contenidos en el programa que se elaboró en el Frente Amplio. Voy a citar textual fragmentos. El mundo actual se caracteriza por cambios relevantes en las relaciones de poder mundial. Estados Unidos y sus aliados se resisten a perder su hegemonía global ante el avance de las potencias emergentes que generan nuevas relaciones políticas, económicas y comerciales, así como asociaciones de bloques y nuevos realineamientos conformando la tendencia hacia una nueva multipolaridad. Ese escenario internacional, América Latina no escapa. Dice más adelante, vivimos en un mundo donde el imperialismo norteamericano y sus aliados de la OTAN ponen en riesgo la supervivencia del planeta. Debemos solidarizarnos con los pueblos que enfrentan esas agresiones. Mi interpretación es que el programa del Frente Amplio va en dirección al menos de muchísima más cautela a la hora de evaluar nuestra relación con las formas de injerencia del imperialismo norteamericano, que esta es una de las tantas formas de injerencia del imperialismo norteamericano de tan triste historia en América Latina. Más adelante, el programa del Frente Amplio dice, algunas potencias y sectores del capital transnacional buscan asegurar la posesión, el control y la administración de nuestros recursos con la finalidad de maximizar sus beneficios. Se plasma así una gobernanza mundial con el dominio del sector financiero especulativo como principal eje de acumulación de capital. El complejo militar industrial busca asegurarse una demanda efectiva y real, producto de las guerras en curso y de las mutuas estrategias ofensivas y defensivas. Entonces, por razones históricas, repito, una fecha tan emblemática como hoy, de aniversario del golpe a Quadra Sigular en Brasil, por razones actuales del riesgo inminente de la escalada militar y sus resultados sobre la vida en el planeta, y de las formas más desembosadas, hay que ver la forma en la que el hoy presidente de los Estados Unidos dice, me quedo con Groenlandia. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. De esta coyuntura y por razones programáticas, nuestra opinión a los anteriores acuerdos y a esta, más allá del respeto al reglamento de la bancada, es contraria a proyectos de ley que también, en mi opinión, no han venido con el debate suficiente para tomar una decisión que es de carácter estratégico y no de chicana de corto vuelo. Gracias, Presidente.